Estaba haciendo la tarea de historia, creo que vamos a tener que hacer mañana. Pero ven a escuchar la clase. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase. Buenas De... noches, Licen. Buenas noches, Liz. Buenas noches con todos. Buenas noches, Licen. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. Buenas noches con Buenas todos. noches. Vamos pues a hablar ahora. Recuerden que hemos estado hablando de la evolución, ¿no? De cómo se ha venido formando la evolución, se puede decir, de la vida. Y teníamos varias teorías de ello, ¿no? Empezamos con la teoría, pues hablamos lo de Darwin, hablamos que existieron teorías también en cuanto basados, se puede decir, em, en la Biblia. Recuerden, también teníamos de ello, los cuales se decía pues que eran teorías creacionistas, ¿no? Las cuales eran el fijismo, el catastrofismo. Después apareció Lamarck con una teoría evolucionista. Y pues Darwin también, ¿no? O una teoría evolucionista. Y pues también recuerden que hablamos sobre los pinzones, cuáles eran las diferentes formas de adaptación de los pinzones, ya que con ellos fue los animalitos con los que Darwin estudió, ¿no? Esto de la teoría de la evolución. Y pues hoy vamos a hablar en cuanto a la teoría neodarwinista o sintética. Vamos a empezar, ¿no? Con ello. Listo. Empezamos entonces. Se puede decir que en 1900, pues se puede decir que ya 18 años después de la muerte de Darwin, se descubrieron, como mencionábamos, los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances en los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Darwin, ¿no? Y es así que en la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética en sus estudios y también elaboraron la denominada teoría neodarwinista o sintética, que es la que vamos a hablar. Y se puede decir que los neonarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, pero solucionaron los puntos en este caso para los que él no tuvo explicación, que mencionábamos, ¿no? Que decíamos que Darwin pues no tenía explicaciones para algunas interrogantes que en esa época no había explicación, pero después
se conocieron los trabajos de Mendel con las leyes de la genética en este caso, y ahí sí pudo tener solución esto de la variabilidad y la herencia, ¿no? Y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología. Ampliaron la teoría de Darwin, ¿no? Recuerden que él pues ayudó mucho en este caso a, se puede decir, a que después pues los neodarwinismos logren sustentar pues las preguntas que antes se puede decir que no, por eso no se hacía muy factible la teoría de Darwin. Pero gracias al neodarwinismo, ya después que también gracias a las investigaciones de Mendel, pues se pudieron solucionar todas estas interrogantes que mencionaban, ¿no? La variabilidad, la herencia y ampliaron así la teoría de aplicando los nuevos descubrimientos en cuanto a la biología. Y pues a continuación veremos los mecanismos, se puede decir, en los que se basa la evolución según esta teoría. Estos mecanismos evolutivos se puede decir, ¿no? Según como menciono esta teoría del neodarwinismo o la teoría sintética. Recuerden, según la teoría sintética, pues los mecanismos más importantes de la evolución son la mutación, la selección natural y la deriva génica. Son tres, según la teoría sintética. Los mecanismos más importantes de la evolución son la mutación, la selección natural y la deriva génica. Vamos a ver cada uno de ellos y ver qué nos dice en cuanto a los mecanismos. Tenemos la mutación. ¿Qué nos dice esto de la mutación? Recuerden que estamos hablando, como menciono, la teoría neodarwinista. Listo, ¿qué nos dice esta mutación? Pues nos dice que es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto a un nuevo fenotipo, que obviamente pues esto es una fuente de variabilidad. Recuerden, ¿no? Teníamos tres, variabilidad, teníamos selección natural, deriva génica, que eran algunos también que Darwin propuso, ¿no? Los tres apartados que Darwin propuso. Entonces, ¿qué nos dice? Que la mutación es un cambio permanente en el ADN. Y si el cambio afecta a un gen, da lugar entonces a la aparición obviamente de nuevos alelos y por lo tanto nuevos fenotipos. Recuerden que ya vimos en el ADN y en el ARN, ya vimos que el ADN tiene dos cadenas. En este caso, pues tiene alelos, ¿no? Y si se cambia nuestras cadenas, si se cambian nuestros alelos, pues da lugar en este caso a aparición de nuevos. Y por lo tanto, a nuevos fenotipos. Y pues obviamente esto es una fuente de variabilidad porque ya se puede decir que están creando, que están mutando una nueva generación, ¿no? Y pues las mutaciones se puede decir que se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Puede también una mutación ser, ¿cómo se le denominaría? Una mutación puede ser puede afectar en este caso. No siempre, como menciono, pues tiene una ventaja adaptativa, sino puede afectar a sus condiciones de adaptación y pues por ello puede morir debido a estas mutaciones. Como menciono, la mutación es un cambio permanente en el ADN y como menciono, si existe cambio en el ADN, por ello obviamente existe una fuente de variabilidad, existe cambio. Y al momento de que existe esta mutación, no siempre representa una ventaja adaptativa. Como menciono, puede ser desventaja y por ello no se puede adaptar bien la especie y pues puede morir por las mutaciones, ¿no? Entonces, si afectan al ADN de los gametos, se puede decir que estos gametos se pueden heredar y así pasar obviamente a los descendientes. Entonces, en el caso de que todavía se puede decir que ya no tenemos mucha ventaja adaptativa. Aparte de ello, pues si se puede heredar esta no ventaja, esta desventaja, entonces
o como mencionó, si se le puede pasar a los descendientes y los descendientes también pueden venir con este mismo problema de que no tienen mucha ventaja en cuanto a la adaptación. ¿Por qué? Si afecta al ADN de los gametos, pues ahí obviamente hereda en este caso. Y como hereda, pues puede pasarle esta desventaja a su descendiente y así sucesivamente, hasta pues que como ya se ha creado esta mutación, pues va a seguir a sus descendientes sucesivamente, ¿no? Y así hasta que exista otra vez otra mutación en la cual cambie para bien o ya una desventaja más complicada adaptativamente, en el cual ya no logren sobrevivir para pasar a sus descendientes de ese gen, sino pues que ya se muera en este caso, ¿no? Y así, sucesivamente como menciono. Esto en cuanto pues a las mutaciones de esta teoría sintética, ¿no? Y pues hasta aquí tal vez está claro, no está claro. Recuerden, estamos hablando de la teoría del neodarwinismo o sintética, la cual pues esta teoría ayudó mucho a descubrir o a explicar lo que en la vida de Darwin pues no pudo ser em, explicada, se puede decir, ya que ya salieron a la luz después, ¿no? ¿De cuántos años? No me acuerdo. Después de 18 años de que Darwin falleció, ahí apareció perdón, esto de la teoría del neodarwinismo, en el cual, pues recuerden, obviamente, ya se descubrieron los trabajos de Mendel y por ello, obviamente, en esta teoría del neodarwinismo se pudo explicar todas estas dudas que tenían en la teoría de Darwin y también estaba los conocimientos sobre genética, ¿no? El auge, se puede decir, de la genética. Y pues obviamente ya tuvo explicación esto de la variabilidad, de la herencia, ya ampliaron esta teoría de Darwin. Gracias pues a estos estudios, ¿no? Recuerden que fue después de 18 años. Y según esta teoría del neodarwinismo sintética, pues tenemos, se puede decir, tres mecanismos súper importantes en cuanto a la evolución, que son la mutación, la selección natural y la deriva génica, el cual pues empezamos viendo la mutación. Como menciono, la mutación es un cambio permanente en el ADN. Si afecta a un gen, pues da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto nuevos fenotipos. Recuerden que esto pues es fuente de variabilidad porque si existen mutaciones se puede decir que existe más, mm, a ver, si existe mutación, existe más, otra palabra que no sea variabilidad, existe más descendientes, se puede decir, de acuerdo a esa mutación. Y obviamente, pues existe más variabilidad de acuerdo a las mutaciones que existen. Listo. Y también decía que la mutación se produce al azar. Algunos pues tienen ventaja adaptativa después de la mutación y otros pues no. Y los que tienen ventaja adaptativa pues obviamente pueden heredar estos genes y así pasarlos a sus descendientes. En cuanto a la mutación, Hice una pregunta. Los que no tienen ventaja, ellos dijo que pueden hasta morir. ajá, Lupita, los que no tienen ventaja puede ser que ellos ni siquiera logren, como mencionó, heredar a los Dice buenas descendientes de esos noches. genes porque no se adaptan muy bien. ¿Alguien me dijo algo? Perdón. Buenas noches, Lice. Adrianita, Gracias, buenas Lice. noches. Ya, Lupita. Adrianita, me decía algo tal vez. Buenas noches, era Lice, que recién entré. Oh, ya, 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 ya. Es que justo dije alguna pregunta y de ahí habló Lupita y también Adrianita, entonces ahí ya solo escuché a Lupita y por eso mencionaba que dijo Adrianita. Pero bueno, buenas noches. Vamos ahora con la selección natural. La selección natural
Pues depende mucho el número de individuos de la población de una determinada especie, ya que este obviamente no puede crecer hasta el infinito. Recuerden que los recursos del ambiente son muy limitados y por ello, pues aparte de que la mutación si no es adaptable, pues no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, debido a ello, pues no pueden crecer hasta el infinito, como menciono, esto del número de individuos de una población. Entonces, recuerden, en esto de la selección natural, pues se puede decir que normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que existe un cambio en el entorno que favorece el aumento del número de aquellos mejores adaptados. Recuerden, las mutaciones que más se adaptan, pues obviamente aumentan el número de individuos. Se mantiene constante hasta que en este caso un cambio en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. Y pues este mecanismo es el que conocemos como selección natural. Obviamente con aquella denominamos selección natural, pues al número de individuos que se puede decir que aumenta debido a que tienen mayor ventaja adaptativa. Aquí, espérenme un ratito. Eso. Ya, entonces. Como menciono que es la selección natural, pues se puede decir que los que tienen ventaja adaptativa, los que están mayormente adaptados, ellos pues obviamente logran el aumento, se puede decir, en cuanto al número de individuos, ya que como menciono, ellos son los mejores adaptados. Ellos aumentan el número de su población, ¿no? Los mejores adaptados. Y pues obviamente esto es en cuanto a a la selección natural. Los mejores adaptados, pues obviamente logran subir sus números de individuos y a esto se le denomina selección natural. Sí, claro, hasta aquí, tal vez alguna pregunta. Recuerden que estamos viendo los mecanismos, ¿no? Según pues la teoría neodarwinista. ¿Cómo se le llamaba aparte de teoría neodarwinista? ¿Quién recuerda? ¿Cómo más se le llamaba a esta teoría? ¿O sintética era? La teoría neodarwinista o sintética. Sí, muy bien, Lupita. Déjeme le anoto. Teoría neodarwinista o sintética. Tenemos, pues obviamente, esta teoría, ¿no? Y estamos viendo los mecanismos, ya vimos las mutaciones, ya sean buenas o malas en este caso. Y en cuanto a la selección natural, tenemos que las mejores adaptadas, pues obviamente progresan, se puede decir, ya que crece el número de individuos. Esto pues en cuanto a la selección natural. Vamos ahora a la deriva génica, que es nuestro tercer mecanismo. La deriva génica es el cambio de proporción de un alelo, de un gen en este caso, o de una generación a otra. Es el cambio de proporción de un alelo, en este caso pues de una generación a otra. Recuerden, la deriva génica es el cambio de proporción
de un alelo de una generación a otra. Y este cambio puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente. Es decir, pues obviamente sin que este carácter represente una ventaja o una desventaja. Como es aleatorio, pues ya ahí sí ya no se puede decidir. Entonces, sin que este, pues como menciono, al ser aleatorio, pues este carácter no representa una ventaja aparente o tal vez una variación en las condiciones del entorno en el que se vive. Puede existir ventaja o desventaja. Solo esta deriva génica solo se da en poblaciones con números reducidos de individuos, con números reducidos, ¿no? Se puede decir pues que no existe mucha mutación, ¿no? En cuanto a ellos. Por ejemplo, como menciono, la deriva génica es el cambio de proporción en un alelo de una generación a otra. Y este cambio de alelo puede darse lugar, en este caso, pues puede presentar una ventaja o también no puede variar en las condiciones del entorno en el que se vive, ¿no? Puede ser cualquiera de ellos, ventaja, desventaja, pero recuerden que esta deriva génica solo se da en poblaciones con un número reducido de individuos, solo con un número pequeñito de individuos. Se puede decir tal vez que se da con los que no están mayor adaptados, ¿no? En cuanto al entorno. Ahí sí puede mencionarse esto de la deriva génica, ¿no? Esto en cuanto pues a un ejemplo de nuestra deriva génica. Y pues esto vendría a ser, se puede decir que los tres mecanismos en los que nos menciona o en los que nos basamos en cuanto a la teoría del neodarwinismo. Tenemos tres mecanismos: la mutación, la selección natural y la deriva génica. Listo. Dicho esto, tal vez tienen alguna pregunta en cuanto a las tres o todo claro. Ya está claro, Liz. Para mí, sí. Ya, entonces vamos ahora con un ejemplo en cuanto pues a esta teoría de evolución, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en cuanto a esta teoría, como menciono. Entonces, se puede decir que en 1850, en el periodo de 1850 a 1900, en la industrialización en Inglaterra, pues se puede decir que promovió esto de la evolución en cuanto al color de las alitas de las mariposas de abedul, se les llama, ¿no? Y esta evolución nos servirá de ejemplo para explicar la teoría neodarwinista. Entonces, recuerden que vamos a ver un ejemplo en cuanto a la coloración de las alas de las mariposas. Ay, espérenme. Déjenme traerle delante. Ya, esto. Listo, entonces, la coloración de las alas de nuestras maripositas eran blancas antes de la industrialización, se puede decir. Antes de la industrialización, pues eran blancas. Nuestras, nuestras alitas de las mariposas. Y en cuanto, pues, como mencionó, la coloración era blanca. Y esta coloración
le permitía pasar desapercibida sobre la corteza blanca de los arbolitos. Los arbolitos se le llamaban abedules, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, en 1950 se descubrió un ejemplar de alas negras. Esta coloración se originó por mutación y aumento de, obviamente, la variabilidad de la población. Como menciono, pues en 1850 se descubrió un ejemplar de alas negras. Esta coloración se originó por mutación y aumentó la variabilidad de las poblaciones de las mariposas del abedul, que era pues del bosque, ¿no? De muchas plantitas, de muchos arbolitos, perdón, en el cuales vivían las mariposas. Dicho esto, pues todas eran blancas y después se descubrió que ahora existían mariposas con alas negras después de las mutaciones. Obviamente, se originó, como menciono, por mutación y aumento de la variabilidad de la población de las mariposas. Entonces, las mariposas de alas negras tenían una desventaja. Ellas eran más visibles sobre la corteza blanca y por lo tanto, pues eran más fáciles de detectar a sus depredadores, porque como menciono, pues eran negras. Entonces, pues en la corteza de los árboles, miren ustedes, se les veía, ¿no? A las negritas. Aquí, miren, por ejemplo, aquí tenemos pues la corteza blanca y se les veía, ¿no? A las mariposas. Las mariposas de las negras pues tenían una desventaja porque eran más visibles sobre la corteza blanca y por lo tanto eran más fáciles de detectar para estos depredadores, ¿no? Y dicho esto, pues el aumento de las emisiones de humo, después de que ya se produce esto de la industrialización en Inglaterra, el aumento de las emisiones de humo por la creciente industria provocó el ennegrecimiento de la corteza de los abedules. Y por ello, obviamente, existe un cambio en el ambiente, ya que, como menciono, empiezan a pintarse ¿cómo se llama? Empiezan a pintarse los arbolitos, su corteza empieza a pintarse de negro debido a la industrialización, entonces por ello ahora cambia. Ya el ambiente con las cortezas obviamente de color negrito, entonces ya las mariposas negras se perdían. Miren, aquí la corteza ya está negra de las emisiones de humo, recuerden, ¿no? Entonces, debido a esto de las emisiones de humo, pues ya nuestras mariposas negras se pueden esconder, se puede decir que se pueden esconder a simple vista y en cambio ahora las blancas son las que ya no se ven, las que ya se ven a simple vista. Debido obviamente a las emisiones de humo, ya empieza pues obviamente todo a cambiar con esto del dióxido de carbono. Y así pues las mariposas de alas blancas pasan a ser muy visibles sobre la corteza negra. ¿Sí ven? Miren, pasan a ser visibles sobre la corteza negra, por lo que son más vulnerables a los depredadores. Y las mariposas negras, en cambio, presentan una ventaja al poder esconderse mejor. ¿Sí ven? Obviamente se puede decir que ahora las de mariposas negras estaban más adaptadas al nuevo ambiente. ¿Sí ven? Ellas estaban más adaptadas ahora al nuevo ambiente. Porque obviamente debido a la industrialización, pues ellas estaban más adaptadas. Listo. Y pues este fenómeno evolutivo, observando, en este caso por primera vez en la mariposa de abedul, se ha descrito posteriormente en otros artrópodos. Y todo esto por el llamado melanismo industrial, que obviamente pintó en este caso a todos nuestros, espérenme un ratito.